seguirnos a través de las redes y de estas lecciones que son de mucha edificación para nuestras vidas. Siempre continuamos en el libro de Jonás, estamos en el capítulo 3 y estamos en el episodio número 31 y el tema sería obedecer. Les dejo una imagen nuevamente muy preciosa, es un cuadro muy antiguo que representa a Jonás siendo lanzado al mar y también gente que está desde la orilla, está observando. Usamos, como he dicho en otras oportunidades, una herramienta denominada época, en la cual la E es un acróstico, es un ejemplo a seguir, la P una promesa a reclamar, la O un mandamiento a obedecer, la C un pecado a confesar y la A un cambio de actitud. En el capítulo o episodio anterior vimos cómo Dios es un Dios de oportunidades. Vamos a leer el capítulo 3 nuevamente y de los versículos 1 al 10. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por aquella gran ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales y bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En el capítulo 1 vemos la actitud de rebelde de Jonás y el resultado de su desobediencia. En el capítulo 2 vemos el arrepentimiento de Jonás y cómo Dios le da una segunda oportunidad. Y ahora vemos en el capítulo 3 los resultados de obedecer a Dios. Primero hay que imaginarse cómo se sentía Jonás después de haber desobedecido y el tiempo que ha de haber transcurrido entre la desobediencia, el pez que lo vomita, él va a la playa, regresa a la ciudad, está pensando, quizás de la misma manera como falló Marcos, Pedro, Sansón. Todos los que fallaron en la Biblia tuvieron un tiempo para reflexionar y un tiempo en el cual Dios también los restituyó. Y es muy probable que en ese tiempo él pasara orando, leyendo las Escrituras. Hay una idea muy generalizada y muy errónea acerca de que los profetas no leían las Escrituras, que únicamente eran palabras que Dios les revelaba y ellos se arrancaban y ahí decían. Pero cuando usted observa todo el capítulo 2, son versiones de Salmos, lo que él está declamando Jonás en su humillación y en su arrepentimiento delante de Dios. Y cómo poder demostrar con la misma Biblia de que estos personajes sí leían las Escrituras, sí estudiaban las Escrituras, sí escudriñaban las Escrituras. Y veamos lo que dice 2 Corintios 3:6. Esta es una idea por la cual muchos teólogos han pensado que estos profetas no estudiaban la Biblia, porque dice: porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pero aquí lo que está tratando de decir Pablo es que por la ley entendimos que habíamos sido pecadores y que por medio de Cristo Jesús nosotros habíamos sido salvos. Ese es el verdadero espíritu.
Pero, ¿dónde es que nosotros logramos comprender que los profetas sí estudiaban la palabra, sí la escudriñaban? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada de vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, y oiga la palabra, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, Pedro nos está poniendo en perspectiva que todos estos profetas que escribieron acerca de Jesucristo, inquirieron diligentemente, indagaron, escudriñaron. ¿Qué hicieron? La palabra de Dios. Todos estos profetas que hicieron, inquirir significa indagar, averiguar, examinar cuidadosamente algo. Indagar es averiguar, pensar, reflexionar, examinar cuidadosamente algo. Examinar es inquirir, investigar, escudriñar con diligencia y cuidado algo. Escudriñar es examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Diligentemente es con cuidado, con exactitud, con prontitud, con agilidad, con prisa, con interés, con esmero y cuidado. Entonces aquí tenemos un ejemplo a seguir. Todos deberíamos de hacer lo que hacían los profetas, lo que hacía Jonás, que es estudiar las escrituras, hacerlo con diligencia, hacerlo con prontitud, hacerlo con diligencia, hacerlo con sumo cuidado. Y también deberíamos de tener un cambio de actitud. ¿Cuál es este cambio de actitud? No ser perezosos. Así como tenemos tiempo para ver el Facebook, para ver YouTube, para ver la televisión, para ver tantas cosas, nosotros podemos ser diligentes y escudriñar las escrituras. La respuesta de Dios a las oraciones de Jonás llega por fin. No sabemos cuánto tiempo había estado él orando, pero Dios responde a su oración. Y finalmente Jonás va a este lugar. Y vimos cómo Dios le da la oportunidad de una nueva vida a Jonás, y en esa respuesta Jonás ahora hace un segundo llamado. Jonás recibe un segundo llamado. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Eso dice Jonás 1:2. Y Jonás 3 dice, Jonás se levantó para huir. 1:3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y en el 2:2 dice, levántate. Ahora en este capítulo 3, versículo 2, dice, levántate y ve a Nínive y proclama contra aquella gran ciudad el mensaje que yo te diré. O sea, en el capítulo 1, él desobedece. En el capítulo 3, él ya obedece. Y ahora Jonás va, se levanta y va a Nínive. Según el diccionario de la Real Academia Española, obedecer es la disposición de escuchar y después hacer lo escuchado. Entonces, obedecer y oír son dos verbos estrechamente relacionados. Y Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea que para obedecer uno escucha la palabra de Dios y después pone en práctica la palabra de Dios. La vida entera del creyente debería ser estudiar la Biblia, aceptar y creer la palabra, obedecer la palabra y poner en práctica la palabra. Oír y hacer están estrechamente relacionados, de manera que el creyente debe oír cuidadosamente las escrituras. No debería pensar en oír, sino en oír y hacer la voluntad de Dios. La prontitud en escuchar a Dios y hacer su voluntad debería ser total y rápidamente. Primera de Samuel 15:22 dice que a Dios le agrada más que se le obedezca y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo. El Salmo 48 dice, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi grande alegría. Mire qué bendición este salmo. Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Lucas 11:28. Dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y la obedece. Estas son palabras de Jesús mismo. Desobedecer es pecar. La desobediencia empieza con no oír la palabra de Dios. Jeremías 7:13 dice, yo les he hablado muchas veces, pero no han querido escucharme. En vez de tomar en cuenta mis advertencias, han seguido haciendo lo malo.
Y Jeremías 26, 3 al 5 dice, quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerle por la maldad de sus obras. Entonces la historia del ser humano está en dos actos, obedecer y desobedecer la palabra de Dios. Y la historia del verdadero creyente debe de ser obedecer la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo y especialmente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, yo sigo el ejemplo de Jesucristo. Y Jesucristo nos dice directamente en Juan 5:30, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Juan 6:38, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él es quien me envió. Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:23, si alguien me ama, también me obedece. Juan 14:24, los que no me aman no me obedecen. Lucas 22:42, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A quién se debe obedecer? Primero, sobre todo, obedecer a Dios Padre, Jesucristo Hijo y al Espíritu Santo. Por ejemplo, Hechos 5:29 dice que es nuestro obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es en la versión Dios habla hoy. En la lenguaje actual dice, nosotros primero obedecemos a Dios y después a los seres humanos. Y en Reina Valera 60 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Hebreos 12:9 dice, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos con mayor razón, debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en los cielos, pues así tendremos la vida eterna. Y Santiago 4:7 dice, por eso obedezcan a Dios. Juan dice que el creyente que obedece conoce a Dios y es su amigo. Primera de Juan 2:3 al 5. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. Salomón resume nuestro más grande y altísimo deber en este mundo así. Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. El segundo elemento es obedecer a los padres. La obediencia a los padres nos prepara para ser respetuosos en el mundo externo y sobre todo también para respetar a Dios mismo. El que no obedece a sus padres difícilmente aprende a obedecer y comportarse en cualquier otro ambiente y usualmente tampoco respeta a Dios. Efesios 6:1 dice, hijos obedezcan a sus padres. Colosenses 3:20, ustedes los hijos deben obedecer a sus padres en todo, pues eso le agrada a Dios. Número 3, en el matrimonio debemos someternos el uno al otro. La esposa debe obedecer al esposo y el esposo debería ser el líder amoroso que en la casa se somete como cacique su juzgado. Efesios 5:21 al 25 dice, deben sujetarse los unos a los otros. Las esposas deben sujetarse a sus esposos y los esposos deben amar a sus esposas. Colosenses 3:18-19 dice, las esposas deben sujetarse a sus esposos. Este es lenguaje actual. Los esposos deben amar a sus esposos y no ser groseros ni duros con ellas. Número 4, debemos obedecer a patrones, pastores y líderes de la iglesia. Efesios 6:5-8. Obedeced a vuestros amos terrenales, obedézcanos con respeto, sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Y Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo de ellos que hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Y Primera Tesalonicenses 5:12 dice, hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Número 5, obedezcan a las autoridades de gobierno. El creyente también debe ser ejemplar en someterse a la autoridad superior, porque Romanos 13:1 dice, solo Dios puede darle autoridad a una persona y Él es quien lo ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. ¿Por qué? Porque esas autoridades han sido establecidas por Dios mismo.
Tito 3:1 dice, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Y primera de Pedro 2:13 dice, para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno. Aquí hay un ejemplo a seguir. Y también hay un cambio de actitud. Primero es que todos debemos someternos a las autoridades, tanto en el gobierno como a la autoridad establecida en el colegio, en la empresa donde usted trabaje. Las bases fundamentales de una sociedad son el respeto, son el amor, son la obediencia. Y por favor le suplico poner atención a lo siguiente. ¿Cuándo uno no debería de obedecer a una persona? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde el creyente debe obedecer a los padres, al esposo, a los patrones, al gobierno, a los pastores, a los líderes? Ojo, cuando este pensamiento riña con los principios que la palabra de Dios da, es que usted no está obligado a someterse ni a obedecer. Le vuelvo a repetir. Cuando una persona no debe obedecer, cuando riña con los principios de la palabra de Dios, cuando va en contra de las escrituras, cuando va en contra de Dios mismo. ¿Por qué? Porque no podemos pedirle a un niño que obedezca ciegamente a sus padres si sus padres los están dañando, los están maltratando, los están violando, son dictadores. Hay esposos que abusan en sus hogares, esposas que desprecian a sus esposos, patronos o gobernantes que hacen y quieren lo que quieren de manera indebida, de manera injusta, de manera ilegal. Patrones, líderes, aún cristianos, que se comportan como no verdaderos pastores del rebaño. ¿Cuándo debemos y cuándo no debemos obedecer? Bueno, la Biblia categóricamente nos da una respuesta a esto. Hechos 4:19 dice, debemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Hechos 5:29, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Entonces la misma Biblia nos está dando un ejemplo de cuándo nosotros debemos o no obedecer a los patrones, a la iglesia, a los líderes, al gobierno, a todo mundo. Y aquí hay un ejemplo a seguir. Cuando existe un claro conflicto de obediencia entre padres, esposos, patrones, esposas, ¿qué es la guía que nos debe gobernar? La Biblia. La Biblia es la única regla de fe y práctica para nosotros los cristianos. ¿Cuáles son los resultados de la obediencia? Bendición. La Biblia dice que hay bendición cuando nosotros obedecemos. Y por favor vaya a sus Biblias, a Deuteronomio 28:1 al 14, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para procurar poner por obra los mandamientos que yo te prescribo, Jehová tu Dios te bendecirá en la tierra, bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir, bendita será tu canasta de amasar, bendita será en todo aquello que pongas tu mano. Entonces cuando yo soy obediente, cuando yo busco a Dios, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso y fueres limpio y recto, ciertamente se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio ha sido pequeño, tu estado postral será muy grande. Job capítulo 8, versículos 5, 6, 7. Entonces cuando usted es obediente, Dios trae bendición. La segunda cosa, trae santificación. La obediencia es indispensable para la santificación. Jesús dice, sed santos porque yo soy santo. Y primera de Pedro 1, 13, 14 dice, ustedes antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió a ustedes para ser su pueblo. Mire qué bendición. Y nuevamente Pedro nos sigue diciendo en primera de Pedro, versículos 15 y 16, como Jesucristo es santo, también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. ¿Qué significa todo esto y qué debemos hacer? Primero, somos llamados a hacer la voluntad del Padre y no nuestra propia voluntad. También debemos obedecer a nuestros propios padres, debemos obedecer a nuestras esposas, ¿por qué no decirlo así? Y también las esposas deben obedecer a sus esposos. Debemos obedecer a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros maestros,
a nuestros jefes en el trabajo, en el gobierno. Y también debemos enseñar eso, debemos predicar eso. Y debemos servir con amor, debemos orar, debemos dar testimonio personal y familiar. ¿Y cómo podemos concluir el día de hoy? Es interesante cómo los primeros 2 capítulos tienen un desenlace terrible por la desobediencia de un hombre. Y cómo todo lo que él tuvo que vivir y experimentar, y cómo nosotros a veces tenemos que experimentar cosas terribles, cuando que Dios nos llama a ser obedientes. Ahora, ¿es fácil? Sinceramente no. ¿Y cómo puede ser fácil? Sometámonos con humildad a Dios. Todos tenemos tentaciones, todos somos pecadores. Y debemos de buscar con sabiduría, con humildad, y tratar de decirle a Dios que nos ayude a ver esa parte en la cual nosotros somos débiles, ¿verdad? Porque el verdadero culto de adoración al Señor, nuestro genuino amor, nuestro genuino ministerio, nuestra legítima alabanza y adoración a Dios, está en la obediencia. Si usted y yo somos obedientes a Dios, entonces Dios honra a los que le honran. Que Dios le bendiga y nos vemos en el siguiente episodio.